carácter dependiente del capitalismo en Colombia impidió que se contara con las condiciones económicas y políticas necesarias para responder a los retos de la expansión y la consolidación urbana sucedida en el país desde mediados del siglo XX. En este sentido, las tendencias de la acumulación del capital y dinámicas del conflicto interno en Colombia han incidido significativamente en el proceso de consolidación de la gestión irregular e ilegal del poder territorial. Particularmente en Bogotá, en el área suroccidental, la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha, Cundinamarca, donde los alcances limitados de los mecanismos de intervención y gestión pública del desarrollo urbano y territorial en Colombia no permitieron lograr la centralización administrativa de las dinámicas de la expansión y consolidación urbana en nuestro país por parte del Estado colombiano, que en varios casos quedó corto frente a las presiones del crecimiento demográfico, de la expansión urbana, del crecimiento de las ciudades y los desafíos de la descentralización, la planeación económica y el ordenamiento territorial. La situación ha conllevado a consolidar dentro de los procesos de producción material de la ciudad en Colombia tendencias y fenómenos de gestión comunitaria informal e ilegal de los procesos de poblamiento y ocupación urbano-territorial. En una área de más de 40 kilómetros cuadrados y cientos de metros de frontera, el municipio de Soacha y el distrito capital comparten una importante dinámica de intercambio que se extiende por la zona urbana, pero principalmente por el área rural. Entre las ciudades de Bogotá y Soacha se produjo un complejo y particular proceso de conurbación que les ha llevado a compartir una serie de características espaciales, económicas, político-administrativas, sociales y culturales. No obstante, en la ausencia de un consenso de las clases dominantes que logre orientar el proceso de acumulación para la producción de la ciudad, se da una disputa alrededor de las limitadas políticas de ordenamiento y planeación distrital, completamente ausentes en términos regionales, por lo que no se logra dar un tratamiento real a la delicada situación que vive la frontera. Ciudad Bolívar y Soacha son las principales receptoras de la población desplazada y los migrantes precarizados producto del conflicto interno armado y de la diáspora económica de las regiones y ciudades intermedias. También son zonas receptoras de la migración venezolana y de la población trabajadora que llega en busca de vivienda propia a precios económicos. En el proceso de poblamiento y loteo en esta zona y en toda la localidad han existido los tierreros, que son otro actor armado. Ellos cogían un terreno y vendían un mismo lote hasta a 20 personas y al que reclamara lo desaparecían. Lo que es San Rafael, Arabia y El Tesoro no tiene escrituras. Hasta ahora se está poniendo en práctica eso. El que no invadía le compraba a los tierreros. Uno dice, pero venga, ¿en qué momento esto creció de esta manera tan impresionante? Pues todos esos elementos de violencia que en otras partes del país se vivían, pues vinieron acá, encontraron aliados con los terratenientes, aliados con gente que se apropiaron de los terrenos, pues al ciudadano que venía, al campesino que venía le vendían su lote y páguemelo como pueda, sin servicios públicos, sin infraestructura vial, sin infraestructura de acueducto. En general, la localidad ha venido creciendo de una manera supremamente vertiginosa, sin ningún control, muy a merced de invasores que detrás de ellos también hay unos factores de violencia. Porque el invasor del terreno no viene solo, viene con alguien armado que le da la sostenibilidad que la institución no le da. Pues a ver, cuando esté en un barrio, ve a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, 10 tipos con armas, con prendas militares, que hacen un recorrido que caminan 2 horas por un barrio y no se hace presencia institucional, ni de la policía, ni del ejército, ni nada, ¿uno qué podría decir ahí? Las autodefensas llegaron como una forma de prestar servicio de celaduría. Se hacían reuniones en los salones comunales, explicaban cómo iban a prestar la seguridad y la casa que quería, pues pagaba. Se hacían reuniones con la junta y ellos llegaban.
El discurso era el de la seguridad, coger a los ladrones. Los cobros los hacían ellos mismos, eran como una especie de empresa. Traían su talonario, golpeaban en cada casa y la marcaban con un sticker. Definitivamente el M-19 se va de la montaña dejando a la gente sola, como siempre pasa en los territorios. Y cuando la gente se queda sola, llegaron los otros hijueputas y se tomaron el territorio. Eran paramilitares, eran bandas delincuenciales, era consumo de drogas. Uno los veía, por ejemplo, todo el tiempo, con armas pa' allá y pa' acá, armas largas. Como familia, con los pocos recursos que teníamos, abrimos un negocio, pero traíamos una persecución tan fuerte que al sitio en el que pusimos el negocio llegaron unos paramilitares de la región a comprar. Después de que se firma el acuerdo y no hay cumplimiento, nosotros lo que hemos dicho es que nos va a tocar prepararnos para quedarnos aquí. Pues no va a haber opción para el regreso y en ese sentido hemos empezado a tener otro sentido de pertenencia con el territorio. Uno no llega a Ciudad Bolívar porque sí, sino porque son las mismas condiciones de vida de la población que está por fuera de todo el sistema de producción de esta gran ciudad. Yo he visto morir más de 100 ancianos que nunca vieron una reparación. Personas que como mi papá tuvieron que dejar sus tierras para venir a vivir en condiciones denigrantes, encerrados, sin oportunidades. Y así vimos morir a nuestros padres en esas condiciones. Nuestro proceso social y político como desplazados se desarrolló en medio de toda esa arremetida paramilitar en el sur de Bogotá. Soacha estaba completamente sitiada. Incluso hubo 2 alertas tempranas en las que la Defensoría del Pueblo manifestaba el nivel de riesgo que teníamos nosotros en nuestro ejercicio político. Hubo una masacre de jóvenes en el barrio Santo Domingo, cerca de Santa Viviana, donde la misma mesa de interlocución de Soacha había hecho las denuncias pertinentes. Sin embargo, la masacre de jóvenes, hijos de desplazados, se dio. Entonces usted iba en las rutas y usted pillaba desde la isla por toda la principal hasta 3 esquinas que decía autodefensas, AUC, AUC, AUC. Uno en ese tiempo vivía era como atemorizado, pero siempre metían terror psicológico y cuando no era psicológico, pues lo hacían real. Entonces siempre hubo una especie de zozobra de parte de la gente, pues porque la gente así viera o no viera, supiera o no supiera, fuera injusticia o no, por más dolor que les diera o por más cuestiones que pudieran verse, se limitaban a esos códigos de calle o de silencio. Prácticamente la mitad de lo que estuvimos allá estuvimos sin luz, sin gas, sin gasolina, sin agua. La casa ya tenía servicios públicos, pero los habían cortado. El agua llegaba por días, cada 8 días, 1 hora más o menos. El agua se volvió permanente después del 2010 para acá, cuando se dio una lucha popular por el servicio. Las bandas tuvieron un nacimiento, unos conatos en los años 90, después de todo lo que hubo del desplazamiento masivo hacia Soacha y la formación de esta nueva comuna en la década de los 70 y los 80. Todo eso fue como el nicho para que en los 90 se crearan esos grupos o se agremiaran todos esos jóvenes sin trabajo, sin educación, en todas esas formas delictivas o criminales. Pero en ese tiempo los manes eran muy visibles, querían tener la mafia y las ganancias de todo negocio, fuera por las vacunas, por la supuesta seguridad que vendían, o fuera por controlar las plazas simplemente trayendo sus productos y proveyendo a la gente de armas. La seguridad la vendían diciendo que ellos eran los que iban a matar a los ladrones, a los bazuqueros, todo eso. Vea, en esa época éramos una banda muy grande, bandas de 20 o 30 pelados por barrio. En el caso de Bellavista era una banda como de 60 personas. De esos se iban más o menos la mitad se quedaban. Yo fui parte de la mitad que se quedó.
Toda esa gente se va para allá y la Comuna 4 empieza en su peor momento de asesinatos. Había asesinatos por muchas cosas y muchos eran atribuidos al paramilitarismo. Salió una lista como de 300 asesinatos emitida por la Defensoría del Pueblo y que decía que muchos eran jóvenes que tenían relación con las juntas de acción comunal o con procesos sociales. Los hacían pasar por ladrones, bazuqueros y drogadictos. Del ejército uno también pillaba cuando salían a hacer las patrullas. Se encontraban el cabo con el jefe paramilitar y se sentaban a echar tinto, a echar gaseosa. Quién sabe qué se pasarían, qué se hablarían. Pero el ejército y la policía eran sabedores de quién era paramilitar y quién no. Y lo particular era que siempre jodían a las bandas independientes, nunca jodían al paraco. Ellos vendieron la idea de protección. Hubo mucha participación del comercio y las juntas de acción comunal porque se lucraban de un cobro de impuesto. Los líderes comunales que no accedían se volvían un objetivo y así desaparecieron líderes porque era algo parecido al proceso de la convivir en Antioquia. Algunos comerciantes se adhirieron al paramilitarismo y esto fortaleció al grupo, pero ellos también conformaron actividades comerciales, como casas de apuesta u oficinas de gota a gota. Pero nadie se atreve a decir nada porque su articulación con la policía era clara. El comercio fue montado por ellos, bingos, remates, entre otros. El paramilitarismo en la ciudad central se conformó con los frentes campesinos por el Sumapaz, el bloque Centauros, las autodefensas del Tolima y Quindío y las autodefensas de Cundinamarca, siendo Miguel Arroyave quien manejó la dinámica de esta zona como jefe paramilitar y narcotraficante del bloque Centauros. Durante la desmovilización de las AUC, este bloque, junto a las autodefensas campesinas de Casanare, protagonizaron una guerra que se extendió por Meta, Boyacá, Casanare, también Cundinamarca y Bogotá. El paramilitarismo se puede considerar tanto como una estrategia promovida por el Estado y los sectores de la clase hegemónica para atenuar el auge de la movilización social, excusándose en la lucha contra insurgente, como un fenómeno que posteriormente fue tomando dinámica propia al adquirir terrenos, rentas y capitales a partir de alianzas con el crimen organizado y no organizado. El paramilitarismo es una dinámica que se ha estructurado en una relación entre el campo a la ciudad, surgiendo en zonas rurales como parte de políticas públicas contra insurgentes, para luego consolidarse en la ciudad a partir de sus alianzas con narcotraficantes terratenientes y bandas criminales. La frontera entre Soacha y Ciudad Bolívar se ha consolidado como un escenario propicio para que se instalen estas dinámicas, puesto que allí se ubican economías ilegales como lo son el narcotráfico, la venta de armas y el loteo, así
como una creciente cantidad de jóvenes desempleados, desplazados internos e intraurbanos a quienes reclutan para sus negocios o ejércitos privados. El paramilitarismo no solo no se ha ido de estas zonas, sino que se ha instalado como una relación social hegemónica que gestiona y condiciona la economía, la política, la participación y el desarrollo de esta zona de la ciudad y el municipio, sometiendo a sus habitantes a la precariedad, la drogadicción, el crimen y el clientelismo.